cerca del 6% y acumularía 65% en 2022 si todo sale bien, ¿no? ¿Qué tal, Cayano? Bien, ¿qué tal? Sebas, ¿cómo estás, querido? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por haber venido. ¿Y? Bueno, esta es una descripción, digamos, no hay mucho más, digamos, ¿no? Es decir, hay mi gran amigo y colega por quedar bien yo, Juan Carlos de Pablo, dice que hay que diferenciar noticia de novedad. Esto es una noticia, no es una novedad. Argentina el programa con el fondo está armado para subir tarifas, subir tipo de cambio, subir la tasa de interés, todo es subir. Entonces, en un programa que todo es subir, no podés bajar la inflación. Es un plan para mejorar los precios relativos y estabilizar la inflación en este número, 60, 65, que, bueno, yo diría firmo el empate, digamos, en ese número. Ah, en este número firmás el empate. Sí. ¿Vos crees que esto va a estar muy por encima? No digo muy por encima, pero el gobierno... Algunos hablan de 70, claro, 80. Lo que pasa es que la macro da para esto si respetase el programa con el fondo. Claro. Ahora el gobierno se empecina en autoboicotearse o en pegarse un tiro en el pie, para usar un lenguaje televisivo. Entonces, el desequilibrio político siempre, en estas condiciones de tanta debilidad de la economía argentina, siempre te lleva a un lugar peligroso. Yo creo que es posible esto, pero otra vez, hay que tener cuidado con no jugar con fuego, sobre todo en la política, ¿no es cierto? Porque el gobierno se ha convertido en gobierno y oposición con dos programas diferentes. Sí, Cristina es claramente opositora a Alberto Fernández. Sí, y en un programa que conspira contra esto. Y vos decís, bueno, el programa no lo van a aplicar porque está bien, porque Cristina hace una especie de declaración testimonial, con proyectos testimoniales, pero en el medio tenés la duda. Y ante la duda, en la Argentina las dudas son... siempre un problema, nunca una solución. Digamos, ¿no? ¿En qué punto de la economía estamos, más allá de esto de la inflación? Mira, estamos en una economía que rebotó después del cierre del COVID, o mejor dicho, después del cierre de las cuarentenas, no del COVID, rebotó fuerte, que además al principio, cuando empezó a acelerarse la tasa de inflación, incentiva el consumo, porque la gente se quiere sacar los pesos de encima para dame lo que sea, digamos, ¿no? Más allá del efecto psicológico, si querés, para cierta gente. Para que su dinero no pierda valor. Claro, de salir del COVID y querer tener vacaciones, etcétera. Y ahora ya está en la etapa en que la tasa de inflación acelerada te empieza a frenar el consumo, porque la plata, digamos, tus ingresos valen menos en términos reales. Y entonces vamos a una economía que otra vez, si todo sale bien, se estaciona en esto. Es decir, difícil volver a tener un crecimiento mayor, porque ya un crecimiento mayor es otro programa económico que hoy no va a estar disponible. Digamos, ¿no? A ver, ¿vos ves el camino otra vez de la estanflación, el estancamiento más inflación? Sí, yo creo que, digamos, otra vez, paradójicamente, el estancamiento es el que te frena la tasa de inflación, digamos, ¿no? Y por eso pensás en este número, en que el segundo semestre la economía va a estar más frenada, y más frenada no es tan fácil aumentar los precios porque necesitas la demanda. Entonces tendrías estancamiento con altísima inflación. Sí, lo que sería bueno, dentro de lo que estamos, digamos, es que ese estancamiento sea con esta inflación estabilizada en este escalón, en el escalón del 4, del 5, y no acelerándose, porque ahí sería peor. Guzmán dice que en mayo ya él prevé... Sí. Nunca la pegó, ¿no? No, está bien. Pero prevé 4%. Mira, a ver, la tasa de inflación de mayo normalmente debería ser una tasa de inflación más baja que el 6,7 o 5,9, no sé lo que va a dar este mes, el mes pasado, mejor dicho. Ahora, la verdad que los que siguen los precios del sector privado vieron la primera semana de mayo acelerándose, y acelerándose inclusive en alimentos, con lo cual... No sé, yo creo que 4 es muy optimista para el ministro, pero puede ser. Vos sabés que sí, me contaban justamente que muchos productos otra vez de la cadena alimenticia han aumentado mucho. Sí. Han sido remarcados fuertemente otra vez. Sí, otra vez. Tenés, por un lado, el efecto de la invasión de Rusia a Ucrania, que efectivamente pega, porque pega en precios de los productos que Argentina exporta. Tenés la incertidumbre sobre la provisión de dólares, es decir, el señor que necesita... La Argentina para producir necesita dólares, y cuando vos si vas a la Secretaría de Industria, Comercio, ya no sé quién es la que pone los sellos, creo que es Industria, para autorizarte a importar, después vas al Banco Central, y el Banco Central no tiene, entonces dice, no, esperate. Entonces, esa demora te hace pensar en los costos de reposición. Y el aumento último de los combustibles. Claro, porque vos, en un contexto en donde, o sea, a vos no solamente te importa vender, te importa que cuando vendiste te quedaste con pesos.
Entonces necesitas... Tenés que reponer. Tenés que reponer la mercadería. Cuando vas a reponer, ¿y a qué costo? ¿Me van a dar los dólares? ¿No me los van a dar? ¿Voy a conseguir las cosas que necesito? Y entonces los aumentos se vuelven preventivos. Y aunque ¿no? compres en pesos, tampoco vas a saber si los pesos que recibiste te van a alcanzar para reponer. Por eso mismo. Y encima o vas a eso, reponer menos. Claro, y entonces te vas descapitalizando. Claro. Y eso mismo llevarlo a que las paritarias han acortado sus periodos de duración, que están yendo a una tasa de inflación, perdón, una tasa de ajuste alto, inclusive en el sector público, que debería estar tratando de moderarse. Entonces, bueno, todo tira Están para en arriba. 60, ¿no? 62, claro. Lo que pasa es algunas que 59 en cuotas. hay que entender una cosa, digamos, no lo quiero decir de forma pedante, digo, hay que entender una cosa. Vos y yo estamos, si negociamos salarios nominales. No negociamos el salario real es la economía. Entonces vamos a decir, no, yo quiero 80. Y yo digo, sí, toma 80, pero después cuando si todo va a 80, después los precios se ajustan a 90 y está siempre corriendo de atrás. Por eso la alta inflación es tan dañina, porque es imposible porque el que la alta 60 inflación... que estás arreglando ahora en realidad... Claro, y encima la arreglas en cuotas. Entonces, Claro. La inflación alta es muy dañina, primero porque no hay precios, desaparecen los precios. Segundo, porque te genera un problema de precios relativo. Y tercero, porque es muy difícil ajustar corriendo de atrás. Entonces, los políticos o algunos economistas inclusive tienen la fantasía que arreglan variables reales. Y las variables reales lo arregla, como dice su nombre, la realidad. Entonces, vos y yo podemos ponernos de acuerdo en el número que sea, pero la realidad va a definir si la política macro, si la política fiscal, si la política monetaria, etcétera, funciona, si esa realidad es 6 o es 4 o 5. ¿Te puedo hacer escuchar lo que dijo Guzmán hace un rato? ¿Cómo no? En Lamchan. Si no tengo más remedio. Sí, sí, sí. Lo que tiene que ocurrir es que crezca el salario real. Y con estos niveles de inflación se busca que haya paritarias, algunas se han adelantado, para que el salario real crezca. Es una economía que sigue recuperándose. La recuperación en la Argentina hoy es fuerte. El país creció más de 10 puntos, el PIB creció más de 10 puntos en el año 2021 y el primer trimestre del 2022 nos encuentra con una actividad económica que se sigue recuperando. Y la tasa de desempleo bajó del valor de 13,1% que había alcanzado a mediados del 2020 a 7% en el 2021 con una tasa de actividad creciendo. Entonces es una economía que ha ido construyendo condiciones para que también se vaya recuperando el salario real con otra fortaleza. ¿Te parece que es así? Claro. Bueno, sobre actividad ya te comenté. Dos cosas primero sobre empleo. Efectivamente la tasa de desempleo ha caído. El grueso del crecimiento del empleo es o empleo público o empleo informal. Empleo de calidad, o sea, empleo de calidad llamamos al empleo formal, con todos los papeles, Blanco, con todo remunerado, privado, Claro. está estancado hace más o menos 10 años en Argentina. Y esa es la reforma laboral. O sea, a mí me resulta, no quiero usar ningún adjetivo, es curioso en todo caso que haya sindicalistas, haya políticos que se opongan a la reforma laboral. La reforma laboral ya está hecha. Hay 7 millones de trabajadores informales, hay más trabajadores informales que trabajadores en el sector privado formal. O sea, pero es la peor manera de hacer una reforma laboral, porque es la reforma laboral hecha, digamos, desprolijamente, hecha cada uno, como la evasión impositiva. La evasión impositiva es la reforma impositiva del que no puede pagar los impuestos. Entonces, ese título, reforma laboral, por ahí cuando algún economista lo dice, en los sindicalistas les pega fuerte y mal. Es como que esas dos palabras tienen mala prensa. Déjame decir, y si hablan de sistema de trabajo, claro, sí. si lo empiezan a llamar de esa manera, sí, o cambios en las relaciones laborales, del sistema de trabajo, llámenlo de otra manera. Sí, no, por supuesto. Fue un error mío porque nosotros lo llamamos actualización de las relaciones laborales. Pero hay una sola cosa para entender. Los convenios colectivos de trabajo de Argentina tienen una cosa que se llama ultraactividad. ¿Qué significa? Que si no nos ponemos de acuerdo en cambiarlo, sigue el que está vigente. Entonces, muchas cláusulas de esos convenios datan de la década del 70. Es decir, ha pasado mucho en las relaciones laborales del mundo. El trabajo cambió. El trabajo cambió totalmente. Todo, miren lo que nos rodea hoy. Pensá cómo era un estudio de televisión hace cuando vos empezaste, porque sos mayor, en estos temas. Y la verdad
es que hay que cambiarlo, pero no hay que cambiarlo en contra de los trabajadores. ¿Qué peor está un trabajador que forma parte de los 7 millones que trabajan informalmente, que no tiene jubilación, no tiene obra social, no tiene nada? Eso es lo que hay que formalizar. Entonces, cuando a mí me dicen, la reforma laboral, los contratos basura, más basura que 7 millones de personas que no tienen acceso a la seguridad social. Además, no sé si coincidís conmigo, ¿no? Que quizás los sindicalistas deberían entender que les convendría a ellos como sindicato que esos que están informales sean formales y estén dentro del sindicato. Efectivamente, efectivamente. Creo que ahí ha habido, bueno, no quiero, a ver, me parece, con todo respeto, que había un error de cálculo de los sindicalistas, porque finalmente han terminado corriéndose en la mesa para que se siente el dirigente sindical de los informales y de los desocupados, los piqueteros. Claro, los Berlusconi de la vida. Entonces, me parece que cuando nosotros pedimos un cambio en las relaciones laborales, nunca es en contra de los trabajadores, es una mala definición. Es para que en esas relaciones laborales podamos volver a tener gente con alta productividad, porque al final del día el salario real crece y se aumenta la productividad de la economía, no crece negociando 80, 60, 70, la gente se da cuenta, cuando va al supermercado me dieron 60, me lo dieron en 3 cuotas de 10, de 20, de 30, cada vez pierdo, cada vez estoy mal. Así que yo creo que ahí hay un espacio para el optimismo, porque la sociedad se da cuenta mucho antes que los dirigentes de estas cosas. ¿No? Willy, querido. Enrique, ¿qué opinión tenés de la herencia que va a recibir el próximo gobierno? Sé que ustedes en la Fundación Mediterránea están trabajando duro en ese sentido y sobre todo si realmente hace falta un Remelenikov que de inicio haga un trabajo sucio. No, mira, a ver, yo creo que acá hay dos tipos de herencias. Una es la que sugerís con tu pregunta respecto a que vamos a encontrar precios relativos muy desequilibrados. El problema de las tarifas que va a seguir, no sabemos qué dólar van a dejar, no sabemos qué déficit fiscal va a quedar, qué bombas de tiempo te van a dejar. Ahí está, pero ese es un tema de corto plazo que es un plan de estabilización. Yo creo que lo más grave de la herencia en términos, digamos, de futuro de Argentina es la descapitalización de la Argentina. Es decir, nosotros estamos ahora estudiando el tema. Bueno, hay que crecer con las exportaciones y todo el mundo se llena la boca. Bueno, para crecer con exportaciones necesitas otros puertos, necesitas otra hidrovía, necesitas otro que las regiones puedan mandar en tren a los puertos las cosas. O sea, Argentina ha descapitalizado todo. Es decir, no se ha invertido ni en infraestructura pública ni en las cosas básicas para poder avanzar. Y vos mirá, y el ejemplo más claro lo tenés con Vaca Muerta. O sea, tenemos ahí las reservas, recursos por ahora, uno de los más importantes del mundo, y las empresas privadas pueden hacer el pozo y sacar el petróleo, pero no está el gasoducto para mover el gas, ni va a estar ahora, porque todavía ni siquiera se licitó lo que se anuncia como el comienzo del gasoducto, ni siquiera se licitó la obra civil. Entonces, o sea, la vaca todavía sigue muerta. Claro, entonces vos decís, si Argentina estuviera invirtiendo lo que hay que invertir en infraestructura y incentivando al sector privado para que invierta, claramente estaríamos distintos. Y yo te digo, Willy, hay dos herencias. La herencia de corto plazo, que va a requerir un plan de estabilización, que veremos lo que queda allí, pero hay una herencia mucho más oculta, que es la falta de la descapitalización de la infraestructura de Argentina, y hay una tercera, que no es menor, ayer lo hablábamos en la mesa en una reunión con Eduardo, que es la capacidad de gestión. Porque acá se habla mucho de fortalecer el Estado y la relación del Estado con el sector privado, pero después el Estado es gente que tiene que tener capacidad para gestionar, tiene que estar capacitada, preparada, sin burocracia, sin entorpecer al sector privado. Todo eso hay que cambiarlo de raíz. Argentina necesita un cambio de régimen, no son más parches. Y las reformas de fondo fundamentales. Claro, por supuesto. Vos sos de la idea, no sé si eso en la Fundación Mediterránea lo están estudiando, de llegar a un gobierno y una ley marco, una ley, no sé, llámala como quieras, como hizo la calle Pou en Uruguay, el primer día apenas llegás. Bueno, nosotros en las presentaciones que hace Carlos Melconian, que es el representante legal de esta historia, digo para que después el culpable sea él, estamos presentando 3 cuerpos legales, digamos. Uno que tiene que ver con las reglas fiscales de largo plazo, que están incluidas en la ley, por ejemplo, de la calle Pou, que es hay que tener un límite al gasto público, un límite a la deuda,
una regla fiscal estructural que diga, bueno, cuando tenés más plata no te la gastes así, tenés que gastarla así, hay todo un paquete allí. Después hay todo un paquete vinculado con liberar al sector privado de trabas, de regulaciones. El otro día me decía un señor que maneja un puerto, dice, el container está en la aduana más días de lo que tiene que estar, o mejor dicho, en el puerto más días que tiene que estar, no porque yo soy ineficiente, no tengo la grúa para moverlo, sino por todo el papelerío que se ha armado y toda la burocracia. Entonces hay todo un paquete de desregular de la Quiaca, Tierra del Fuego, toda la actividad privada. Y después hay toda una cuestión de darle un respaldo legal importante a las reformas, porque las reformas después tienen que tener viabilidad legal, porque si no después llegan a... Bueno, no te lo voy a contar y a vos, una ¿no? mayoría importante en el Parlamento Exacto. ¿Las LELIQs te preocupan o no? ¿Es una bomba de tiempo? Bueno, depende mucho de cómo se llegue y depende... A ver, las LELIQs son inflación estacionada, porque emitiste... Pero hoy es un problema... Hoy es un problema porque le pone un piso a la tasa de inflación, porque tenés que los intereses que paga la ley para la gente es deuda del Banco Central. El Banco Central no es una empresa, no tiene ingresos. Sus ingresos son emitir para pagar los intereses de la deuda. Entonces, cuando la deuda del Banco Central es tan grande que hay que pagar intereses, eso es emisión y eso de por sí ya te pone un piso a la tasa de inflación. Es un problema, pero es un problema que depende de muchas otras cosas. No me quiero hacer técnico acá porque no corresponde, pero depende de la confianza, depende de la demanda de dinero, depende de muchas cosas y es algo que va a haber que estudiar mucho más cerca del silbato final. Te puedo mostrar lo que acaba de tuitear el presidente. Argentina, ahí está, Argentina no puede vivir dedicando 4 puntos del PBI a subsidios a la energía y más cuando son para los poderosos. Ni puede vivir con el déficit fiscal. De eso estamos convencidos y no es producto del acuerdo con el Fondo Monetario. Este tuit debe poner los pelos de punta, seguramente, a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y a Máximo. Me imagino que el presidente, ahora que asume, ya está gobernando. Porque él está relatando algo que pasó. No, hoy le dijo a uno de los diarios, no sé si al País o... Al País, ¿no? Al País le dijo, el presidente soy yo. No, yo no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que lo está diciendo como si recién asumiera, digamos, ¿no? Es decir, el tema central acá es que Macri, eso es cierto. Pero la pandemia, pero la guerra. Por ahí recién asume, ¿entendés? Mira, pasó todo eso. Yo ahí voy a discrepar. Yo respeto mucho la investidura presidencial y sobre todo de alguien que ha sido votado y hay que respetarlo. Obviamente. Pero cuando empezó el manejo de la pandemia, o mejor dicho, las compensaciones por la pandemia, no solamente yo, un grupo de economistas advertimos que usar al Banco Central para financiar el problema de la pandemia y generar más déficit fiscal era un lujo que la Argentina, era un remedio que era necesario, pero la Argentina tenía que cuidar la dosis. O sea, no es Estados Unidos que puede colocar deuda, no es Europa que puede colocar... Era un país que no podía colocar deuda y que al final el déficit era más inflación. Y la inflación es un impuesto a los pobres. Entonces, cuando vos cobras más inflación, finalmente le estás sacando al plan social. O sea, todas estas movimientos que hay ahora, ¿qué piden? Y actualizarme el plan, porque es como si me lo hubieras sacado, como me lo hubieras bajado. Entonces es una trampa. Te das un plan, pero después te lo saco con inflación, con lo cual te estoy dando menos. Seguro. Entonces, todo eso es cierto, pero debió haberse hecho antes. Te agradezco mucho, Quique, No, querido. gracias a ustedes por la invitación.